Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Hola, nuevo encuentro con el país y los escritores. Esta es la 10ª temporada y hoy vamos a difundir el capítulo 466. 10 años en el aire, bueno, realmente siempre uno se sorprende, ¿no? Tanto tiempo haciendo un programa, bueno, este es unitario. Este año, si Dios quiere, vamos a cumplir las 500 emisiones, lo que es, bueno, siempre es un récord para un programa unitario, un programa semanal. Pero bueno, hoy viajamos hasta la provincia de Buenos Aires, hasta Tandil, un lugar bellísimo, donde está Mauricio Javier Campos, que es escritor, y vaya si es escritor, ¿no? Tiene realmente una trayectoria impresionante. Lo vamos a saludar. Buenas noches, ¿cómo está Mauricio? Hola, buenas noches, Edgardo. Buenas noches para vos y toda la audiencia. Y bueno, gracias por la presentación en el programa, ¿no? No, por favor. Aparte es un escritor de larga trayectoria. ¿Cuántos libros publicados ya? Más de 15, ¿no? Mira, en realidad sí, 17, aunque te digo que suelo omitir los dos primeros de poemas que me salieron muy brutales y en circunstancias especiales, pero sí, en total, en forma individual, fueron 17 libros. Y bueno, algunos otros en coautorías, colaboraciones, publicaciones en antologías, artículos, etcétera, sí. Sos nacido en Tandil. Nací en Tandil y vivo en Tandil. Sí, sí, todas mis actividades las desarrollo en Tandil, viajo bastante, eh, porque bueno, con los años uno va recogiendo amigos, conocidos, invitaciones, etcétera, así que bueno, suelo viajar, encontrarme con amigos, compartir eventos y bueno, por suerte también el tema de las letras o la literatura. Bueno, no le llamo, yo no me considero un literato porque no suelo escribir ficción, sino casi el 100% de mi obra es ensayística. Pero bueno, el hecho de estar involucrado en el tema de las letras te lleva a andar mucho y a compartir charlas, conferencias, etcétera, con muchos amigos que vas recogiendo en el camino. Bien, has hecho un máster en la Universidad de Granada. Esto es en España. Contame un poco. Mira, eso fue, la verdad que soy una persona muy afortunada porque yo desde chico, sí, bueno, empecé a trabajar desde muy joven, te hago la historia muy sintética, empecé a trabajar a los 14 años como peón de albañil en una época en que no existía o no estaba el estigma, digamos, del trabajo infantil, ¿no? Entonces empecé a trabajar como peón de albañil, seguí trabajando después un poquito más de grande en fábricas y llegué con los años a una actividad que me pareció con mucha visión a futuro, que es el tema de la seguridad privada. Y después de muchos años, 32 años hace ya que practico esa actividad, me fui perfeccionando, seguí estudiando a la par de escribiendo o investigando y tuve la fortuna en muchas oportunidades de ser aceptado para estudiar algunas especialidades y en este caso presenté una postulación que en ese momento me pareció inverosímil que me aceptaran porque solamente entran 15 candidatos anuales a ese máster en fenomenología terrorista por la Universidad de Granada
se comunican conmigo y después de muchas tramitaciones, mucho papeleo, presentación de antecedentes, artículos, etcétera. Yo no tenía mi licenciatura en sociología terminada, porque bueno, uno viste que cuando trabaja mucho, mucho, mucho desde abajo, ya te digo, yo vengo desde muy abajo, una clase obrera, este, que universitarios apenas llegó mi hermana y yo, me aceptaron y tuve la fortuna de hacer un muy buen máster, presentar una buena tesis de fin de máster. Y bueno, y fue una gratificación haber recibido una carta de recomendación académica y aunque parezca increíble, terminé con el mejor promedio de esa generación, de esa cohorte, podríamos decirlo. Así que bueno, empecé a ejercitar un poquito más esa especialidad, junto con otras como la de el crimen organizado transnacional. Y bueno, se juntó, digamos, o se reunió esa pasión por todo lo que son esas especialidades en seguridad con otras de historia, por ejemplo, que son la mayoría de los libros que he publicado de historia. Y bueno, fueron dando por resultado, aparte de libros de historia, de ciertas cuestiones como las sociedades secretas de tipo político, libros como este último que salió ahora hace unos días, sobre crimen organizado, terrorismo, etcétera. Así que bueno, Bueno, eso lo son vamos a hablar en un ratito de ese son libro, un pero, montón de pasiones, digamos, ajá. que se han aunado, ¿no? Bien, ahora dos cosas. A los 14 empezaste a trabajar. A los 14 cobré mi primer sueldo, sí. Sí, sí, Bueno, te voy a yo. decir algo. La ley de Sí, contrato de trabajo dice que un menor de 14 años puede tener contrato de trabajo. Así que no hay trabajo infantil ahí, es trabajo registrado también. Así que queda tranquilo que este, no violaste ninguna ley. no violamos ninguna ley, no, aparte fue con consentimiento de mis viejos y yo me acuerdo que en esa época hacía el secundario, llego, terminaba segundo año y le digo contento a mi vieja, mira, no me llevé ninguna materia y me dice, genial, dice, porque tu papá ya te consiguió trabajo para todo el verano, así que bueno, empecé como peón de albañil. Qué bien, qué bien. Bueno, tenés un premio muy importante que has ganado en dos oportunidades la faja de honor de la SADE. No de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores, me afilié el año pasado gracias Ah, al de la Sociedad patrocinio. de Escritores. Claro, porque en el 17 y en el 19 yo fui jurado de la faja de honor y no recordaba tu libro. Claro, exactamente. A la SADE, mira, entré por el patrocinio de un gran y querido amigo, Antonio Las Heras. En Ujú. el 2015-2016 y en el 2017-2018, las dos fajas de honor eh, por el género ensayo los gané por la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires. Exacto, nada que ver Que con la tiene SADE. nada que ver con la SADE, que sí, este año sí me voy a presentar en la SADE con mis dos libros que publiqué este año. Bien, pero Este, bueno, decís que los primeros dos libros no vamos a hablar de ellos, que son libros de poemas. ¿Con cuál libro arrancás para vos tu carrera? ¿Con el libro de Microhistoria Masónica? ¿Con Rebelión en las Logias Masonería, Mitos e Historia? ¿Cuál? ¿Con cuál de esos arrancás mira, para vos? Mira, los dos libros de poemas que escribí al principio los escribía dentro de una fábrica, te lo hago breve. Yo en esa época trabajaba, ya tenía 18, 19 años y trabajaba como estibador cargando camiones en una fábrica. Yo me acuerdo que en esa época hacíamos el horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, 13 horas por día. Así que saciábamos las ambiciones escribiendo en papelitos, los guardaba en el bolsillo del pantalón de Grafa, que en otra entrevista yo conté que me ataba los pantalones con un hilo para que no se me cayeran. Y bueno, y así armé Ujú. esos dos libros de poema, así armé esos dos libros de poema que después se publicaron en Buenos Aires.
Que Ajá. yo evito mencionarlo a veces, ¿no? Pero vos sabés que inclusive ganaron algunos premios y uno de ellos me permitió encontrarme con Osvaldo Soriano en la Feria del Libro de Buenos Aires en el 92, porque me habían invitado de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires a presentarlo allá. Y nos cruzamos con el gordo, que me firma un libro, una sombra ya pronto serás, que todavía lo conservo en la biblioteca. Pero bueno, como en los últimos años me volqué al ensayo, sí, considero que el arranque inicial, digamos, que me dio una apertura muy grande dentro de lo que es la escritura fue con microhistoria amazónica. Bien, bien. Sos una persona interesada también en temas masónicos. Y gran parte de la producción de libros que escribí, por lo menos una decena de libros, y están volcadas en la escritura sobre todo en la historia de la masonería en el periodo 1850, 1950, 1857, 1957, que es el periodo que más me interesa, que es el de la primera formación, digamos, de los primeros grupos colegiados, hasta mediados del siglo XX, digamos, es la época que más interesante me resulta, una de las más difíciles de investigar, por el tema de lo documental, de lo complejo que es encontrar documentación tan antigua, Porque sobre era todo secreto porque, además, ¿no? Mauricio, era ¿cómo? secreto por esa época era un tema secreto, no se daba a conocer como ahora. Los que eran masones estaban, digamos, con la sociedad, en la sociedad, pero no se daban a conocer en la época que Era, vos mencionás. vos sabés que sí y no. Había A mucho ver, contame un poco. secretismo. Sí, es interesante el tema que vos tocás. Es muy interesante, ¿por qué? Porque te vuelvo a repetir, ni una cosa ni la otra. Era muy secreta hacia adentro, digamos, de su estructura, pero aún así los grandes masones de la época eran muy reconocidos durante el siglo XIX, más que nada por su labor social, obviamente. En el siglo XIX la masonería suplió gran parte de lo que eran, a ver, digamos, la no existencia de los partidos políticos oficializados. Vos fíjate que el radicalismo recién con Leandro Enialén se funda a fines del siglo XIX y la masonería ya nucleaba en esa época grandes personajes políticos que influyeron en la construcción del Estado Nacional, produjeron grandes reformas, sobre todo en el ámbito del secularismo, los registros civiles, impulsaron la primera ley de divorcio a principios del siglo XX, y después, bueno, ya a principios del siglo XX eran muy conocidos porque desarrollaban una labor, a ver, ejemplo, las logias de la ciudad de Buenos Aires que se nucleaban en La Boca, por ejemplo, que eran de inmigrantes italianos, y no solamente esas, sino muchas otras, producían obras interesantísimas, escuelas, creaban bibliotecas populares. A ver, después también hay cuestiones que sí se manejaban con mucho secreto por una cuestión de que en determinados momentos o regímenes fueron muy perseguidos los masones, sobre todo en la etapa de su surgimiento moderno en el siglo XVIII. La iglesia no era de su afinidad. Hubo encíclicas contra la masonería, los regímenes autoritarios tampoco la toleraban, y ahora en el siglo XX, bueno, muchos regímenes autoritarios, ya sea el comunista, el nazi, a pesar de estar rodeado de logias, o el mismo Franco en España, las persiguieron brutalmente, ¿no? Hoy hay Sí, una mayor apertura por el tema de las redes sociales y la Internet y los actuales medios de comunicación. de cualquier manera, los gobiernos autoritarios, como en China, como en Rusia, no permiten el acceso a las redes mundiales, ¿cierto? Tienen su propio Internet
con limitaciones. Totalmente, totalmente, totalmente. Y aparte, cualquier, a ver, sociedad de tipo que pueda ser visto como de tipo disidente o de pensamiento crítico o que pueda llegar a generar cualquier gestión crítica, digamos, dentro de una sociedad tan autoritaria, automáticamente es perseguida y erradicada, ¿no? Este, es así. Sí, sí, bueno, es una constante esa. Pero bueno, es interesante que hayas escrito tanto sobre masonería, un tema tan notable, ¿no? Eh, los masones, como por ejemplo el general San Martín, que era masón, ¿cierto? Mirá, sí, hoy en día ya no se discute tanto el tema, en su momento se discutía mucho que San Martín no era masón, que sí era masón, que esto, que el otro, en fin, bueno, hoy sabemos que la masonería no es ninguna religión, sobre todo, a ver, digamos, tengamos en cuenta que hubo un periodo operativo de la masonería que para no extendernos demasiado en la antigüedad, a ver, digamos, sociedades de constructores hubo en todas las culturas antiguas, en las egipcias, mesopotámicas, etcétera, inclusive las Ujú. americanas, los mayas, aztecas, etcétera. Luego, cuando la construcción de catedrales, la construcción de abadías o fortalezas, la construcción en piedra decae y se empieza a utilizar más el ladrillo en el siglo XVII, y va desapareciendo esa masonería operativa del albañil constructor que construía en piedra, es reemplazada en el siglo XVIII por la masonería reflexiva, especulativa. A ver, digo, de aquellos masones que se llamaban masones aceptados porque no eran constructores manuales, sí eran pensadores, artistas, intelectuales, científicos, militares, inclusive religiosos, que se nucleaban en las logias y que generaban un pensamiento crítico y que precisamente por eso también tenían cierto nivel de secretismo. ¿Por qué? Porque trataban de evadir la persecución de los fundamentalismos, tanto protestantes como católicos, o los de los regímenes dinásticos autoritarios, trataban de evitar las luchas dinásticas. Era un punto, digamos, de unión de personas con ideas afines, progresistas, podríamos decirlo de alguna manera, más allá de que nucleaba a pensadores de toda índole. Y San Martín precisamente entra a fines del siglo XVIII en una de esas tipologías de logias en Cádiz, mientras peleaba con el ejército español contra la invasión napoleónica, y en Cádiz entra en la logia Integridad, junto con otros patriotas, que luego, bueno, se van a trasladar a Inglaterra, donde se va a conformar la llamada Logia de los Caballeros Racionales, muy vinculada con todos los patriotas que buscaban la emancipación de las colonias en esa época. Recordemos otros nombres como Francisco de Miranda, etcétera. Y bueno, como es conocido en la historia, luego vienen hacia el Río de la Plata en las famosas repatriaciones que tuvieron, junto con Chilaver, Sapiola, otros patriotas como O'Higgins el chileno, etcétera. Bueno, y acá terminan conformando lo que eran las sucedáneas de las logias de los caballeros racionales, que eran las logias Lautaro. Claro, claro, pero qué interesante lo que está planteando. Vamos a hacer una pequeña pausa y el próximo tema que vamos a abordar con Mauricio tiene que ver con el libro tan promocionado, Criminales, Narcos y Terroristas, que es un libro de reciente aparición, ¿no? Mirá, me acaban de llegar los primeros ejemplares, salió de esto hace una semana, así que en breve yo creo que van a estar los enlaces para la venta directa en distintos puntos, ¿no? Bien, estamos dialogando con el escritor tandilense o tandilero.
Tandilense o tandileño es más adecuado, sí. No, Tandileño, tandileño no, tandilense, sí. Tandilense es tandilense, más porque adecuado. fíjate que los embutidos que vienen de Tandil le dicen tandilero. Tandilero puede utilizarse, han utilizado tandileño, que no es el más adecuado, pero sí tandilero y Ajá. tandilense se usan, sí, en forma indistinta, sí. Estamos compartiendo con Mauricio Javier Campos este capítulo 466 de El País y los Escritores. Hoy abrimos con Lady Gaga y en este programa vamos a escuchar también a Adele, a Rihanna y a Dionne Warwick. Pequeña pausa y en instantes continuamos. Usted. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la puna jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en derecho penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país. José Miguel Viotto presenta su 10º libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, hoy con un invitado especial, estamos esta noche en Tandil, una noche bárbara para estar en Tandil. El invitado es Mauricio Javier Campos, estamos hablando de todos los temas. Bueno, es interesante, porque yo he visto la promoción, más allá de que la producción me envió la información respecto al libro. Este libro, Criminales, Narcos y Terroristas. ¿Cuánto dicen estos tres términos, ¿no? Criminales, narcos y terroristas. Yo he visto una serie que tal vez la has visto vos, que tiene algo de todo esto, que es Blacklist, la lista negra. No sé si la viste, la serie, Mauricio. Mira, vos sabés que no la he podido seguir a esa serie, aunque sí sé que tiene varias temporadas y ha sido muy exitosa, aparte con Shane Spader, si no me equivoco, un actorazo, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y con Megan Bundos, el protagónico femenino. Sí, porque tiene criminales, narcos y terroristas. Es perfecta, la ecuación perfecta. Bueno, contame un poco de qué se trata este libro. Bueno, mira, este libro, como todos, ¿no? Se va gestando de a poco. Este libro surgió de la reunión de cierta cantidad de artículos que fui publicando en distintas revistas, distintos países, sobre todo Argentina, Colombia, España. Y en este libro intento un resumen de muchas ideas que se han ido elaborando durante los últimos años, y que es uno de los temas que me apasionan. En este libro abordo, así brevemente te lo comento, una síntesis, unos antecedentes de la historia del terrorismo. Vos sabés que el terrorismo, tanto como el actual crimen organizado transnacional,
no tienen definiciones consensuadas internacionalmente con un criterio único. Sí tienen características específicas que las distinguen, que los digamos, estudiosos los corroboran esas características, pero no hay definiciones únicas, porque más que nada se los considera como fenómenos nuevos, más allá de los antecedentes que haya, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, los famosos celotes, esa secta judía que usaba antiguas dagas o puñales cortos para el asesinato, la famosa secta de los asesinos chiitas persas, los tuks, ¿te acordás de los libros que aparecían en los libros de Emilio Salgari, en las historias de Sandokan, que eran los grandes estranguladores, etcétera? O el terrorismo político de la Revolución Francesa? El terrorismo se empieza a sistematizar metodológicamente, digamos, como clasificación a partir de fines del siglo XIX, en determinadas oleadas. Bueno, abordo un poco ese tema, las oleadas anarquistas de principios del siglo XX con los movimientos terroristas anticolonialistas, luego otra oleada etnoseparatista o de izquierdas que se dio en los 60 y 70, y sobre todo me centro mucho en lo que es el actual terrorismo de origen islamista o yihadista, que le llaman. Islamista es más adecuado, del integrismo musulmán, que es el más letal que se conoce en la historia porque tiene una metodología de terrorismo suicida y, por ejemplo, ya no respeta ni siquiera a su propia población. El otro eje que aborda es el del crimen organizado transnacional, que si bien también hay antecedentes, se empieza a gestar el concepto a principios del siglo XX, con algunos antecedentes, con leyes prohibitivas en Estados Unidos, la ley seca de 1919, el desarrollo de la mafia italoamericana, muchos puntos interesantes, la ley Rico de la década del 70, la formación de la DEA en el 73, todos fenómenos que influyen mucho en la actual doctrina de las nuevas amenazas que se aplica en Latinoamérica y que muchas veces es considerada invasiva porque está promocionada por los Estados Unidos y que se considera con mucha injerencia. Y bueno, y otro tema que aborda, para resumirlo, es uno que me apasiona, que es el de la propaganda política. La propaganda política, el uso de la información, la desinformación, y un tema muy habitual a la que estamos acostumbrados, y vos lo sabés como periodista de gran experiencia, que es el uso de la posverdad, ¿sí? El storytelling, el relato, el uso de la guerra psicológica. Bueno, todos estos temas están metidos en este breve libro. ¿Por qué? Porque todo se relaciona. Porque no solamente el terrorismo, ya sea de grupos muy letales, muy violentos y extremistas como Estado Islámico, como Hezbollah, como Hamas, usan la propaganda y guerra psicológica, sino aquellos mismos que los combaten, los narcos, que hoy en día se ha desarrollado un nuevo fenómeno de hibridación que en Latinoamérica conocemos como narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque junta lo peor del narcotráfico y de los tráficos ilícitos con lo peor del terrorismo. Es decir, claro, la brutalidad salvaje, pero también que buscan esa hibridación tanto en los tráficos. A ver, un detalle, por ejemplo, el terrorismo tiene como objetivo básico un trasfondo político. El crimen organizado, el lucro económico. Hoy en día se ha perdido esa línea, ¿sí? Porque también el terrorismo lucra con los tráficos ilícitos para financiar sus propias causas. Y los narcos, como grandes cárteles
como los mexicanos, como el cártel Jalisco Nueva Generación, usan de la propaganda para mostrar el armamento, su gran poderío casi de ejércitos paramilitares y de lucha territorial para disputarle al Estado la primacía de sus territorios, ¿sí? Y hoy vemos grandes grupos narcos transnacionales como el primer comando de la capital en Brasil, el Comando Vermelo, el Tren de Aragua venezolano que se ha extendido por toda América Latina. Bueno, un poco es el resumen de este libro, que tiene otros antecedentes de libros como Todas las caras de la violencia o Escenarios estratégicos de la seguridad que publiqué hace unos años, pero bueno, es un libro que nuclea, ya te digo, que traté de hacer una síntesis accesible para el público y difundir estos flagelos que hoy en día son terribles y que nosotros conocemos por ahí, un microcosmos como es el Rosario, el Gran Rosario, y en el que mezclo, por ejemplo, en el que incluyo un caso de estudio que es el de la hidrovía Paraná-Paraguay, donde hoy se ha Ajá. convertido para nosotros en un grave problema porque está considerada la tercera vía de salida más importante de la cocaína hacia distintos continentes dentro de lo que es Latinoamérica. Qué extraordinario. Ahora me interesa porque hablaste, esta vinculación queda clara, ¿no? Especialmente aquellos que tuvieron acceso a la historia de Escobar, ¿no? Un hombre vinculado con la guerrilla y de un poder brutal y de un ejercicio en la práctica brutal con miles de homicidios, atentados, ¿cierto? Esa vinculación con el narcotráfico es realmente muy manifiesta, está muy clara y está bueno que la gente se entere. Ahora, en los 70 hubo un famoso asesino terrorista que era Carlos Ilich Ramírez, que fue El detenido, Chacal. el Chacal, claro, que es una historia interesante también porque en su historia, si vos lees la historia de él, sabes que fue protegido por muchos gobiernos y utilizado por muchos gobiernos. Exactamente. Es más, estuvo él siendo latinoamericano, estuvo eh, a disposición de muchas causas en Medio Oriente y de distintos grupos terroristas. Lo que pasa que volvemos a lo mismo. En este tipo de distintas oleadas podemos situarlo al Chacal en la década de los 70, principio de los década del 60, principios de los 70, donde ya había pasado esa oleada anarquista de fines del siglo XIX, donde ya había pasado hasta cierto punto la oleada anticolonialista que tuvo su punto álgido, digamos, en Indochina, ¿no? Donde primero el Vietcong se enfrenta contra los franceses y después de su derrota de Dien Bien Phu en el 54 los franceses tienen que retirarse. Pero qué dato interesante, ¿no? Porque es el coronel Roger Trinquier, un coronel de las fuerzas especiales francesas, el que escribe un libro interesantísimo que se llama La Guerra Moderna, ya en el año 62 lo había publicado, que es el que desarrolla las primeras, digamos, en forma de manual, reglas contrainsurgentes contra la lucha contra estos grupos terroristas que terminan aplicándolo estas técnicas en Argelia y que luego van a ser Sí. tomadas estas técnicas por Estados Unidos de Norteamérica y por muchos gobiernos latinoamericanos. Los militares argentinos leyeron mucho a Roger Trinquier y se utilizaron Totalmente. mucho, Sí, sí. y se utilizaron sus técnicas, sí. Secuestro, tortura, grupos de tareas paramilitares, desaparición de personas, el hecho de que les diera a la desaparición la impunidad para, digamos, que no se sigan o se rastreen sus crímenes y también para sembrar el miedo, la propaganda y una forma de desinformación que es guerra psicológica. Ahora, el Chacal, como vos decís,
estuvo al servicio de muchos de esas causas que podríamos decir anticolonialistas, un mercenario, como la que se dio, por ejemplo, estuvo involucrado en grupos terroristas de Medio Oriente. Vos fijate que los antecedentes de los actuales grupos tan letales como Al-Qaeda, Estado Islámico, Ujú. Boko Haram en África o Hamas ahí en Palestina, tuvieron su antecedente en la OLP, con la que tuvo vinculación el Claro. Chacal, la Organización para la Liberación de Palestina, que también tuvo un grupo muy radicalizado que a su vez también tenía relaciones con la CIA, que era Septiembre Negro, si vos te acordarás, cuando ¿Cómo no? Septiembre atentan, Negro. sí, claro, cuando atentan en las Olimpiadas de Múnich en 1972 contra el equipo israelí de atletas israelíes, que dejan un saldo de 11 muertos y hay una película fantástica. Yo en esto soy muy eslavo Zizek, siempre lo digo, mezclo el cine, la literatura con la historia y todo, ¿no? Y hay una película genial, no sé si La vos vi. la habrás visto, Edgardo, Sí, sí. Múnich. Sí, Múnich, sí, Múnich. claro. Sí, qué película genial donde se organizan estos grupos terroristas también son terroristas, porque no nos olvidemos que más allá de todo, hay muchos estados, a ver, digo, esto no va digamos, no es una crítica ni un posicionamiento político, es un hecho histórico. Israel también se va organizando en base a grupos terroristas como Irgun, como Haganá. No nos olvidemos que Menachem Begin fue un líder del grupo Irgun, que después fue un gran político israelí y que formó el partido Likud en la década de los 70 y que actualmente ese grupo conservador, que nuclea muchos partidos de extrema derecha más pequeños, sigue predominando en Israel. Bueno, Totalmente. Bueno, eso sí, la película es impresionante porque, bueno, las operaciones de Israel fuera de su territorio las hemos vivido en la Argentina, ¿no? la Con Operación Adolf Garibaldi. Eichmann, claro, con el secuestro de Adolf Eichmann, ¿no? Que fue en mayo, creo que no me equivoco, del 60, si no me equivoco. Pero quiero acotar algo por Sí. aquellos oyentes que no conocen. Carlos El Chacal, que yo dije bien, era Ilich Ramírez, era venezolano, para que la gente sepa, y había sido detenido en Jartum. Y esto fue en el año 94. Hay una película interesante sobre la vida del Chacal también, que vale la pena, del Chacal, digo. Sí, y creo, sí, hay varias versiones. Una la hace este actor, que no sé si es colombiano o mexicano, que es de apellido Ramírez. Eh, Luego hay otras versiones que utilizaron la figura del chacal mucho más ayornadas. Por ejemplo, una la hizo Bruce Willis, que utiliza la figura del chacal. Ahora creo que sale una versión nueva donde el asesino se llama el Chacal también, digamos, está siendo una figura, digamos, que la han resucitado y está siendo muy utilizada, Carlos el Chacal. Creo que hay una que mirá, muy, muy vieja, que no recuerdo el nombre ni los actores, que es muy vieja, donde el Chacal actúa como personaje contratado para asesinar a De Gaulle, al general De Gaulle. Ajá. Pero es una Sí, versión sí. muy vieja y he perdido la memoria. El Está, documento me está juega muy en bien. contra. No, está muy bien, muy interesante hablar sobre el Chacal, precisamente Carlos. Hacemos una pequeña pausa, vamos a ir a la música. Estamos compartiendo este capítulo sumamente interesante, con mucha historia, con Mauricio Javier Campos, él está en Tandil, nosotros en Buenos Aires. Seguimos compartiendo el país y los escritores con Mauricio Javier Campos, hablando de la historia del terrorismo. Él tiene un libro bárbaro que acaba de salir, que vale la pena que usted lo tenga en cuenta, ni bien esté en las librerías. Es un libro que ha escrito, bueno, precisamente estamos hablando de este libro, que es Criminales, Narcos y Terroristas. Estamos repasando un poco la historia contemporánea del terrorismo, de los criminales,
del narcotráfico. Ha hecho punto en algo muy interesante, Mauricio, cuando hablaste de la hidrovía, ¿no? Que tanto se discutió y que poca gente sabe por qué se pelea tanto por la hidrovía, ¿no? Sí, es un tema muy interesante y muy candente, Edgardo, porque está en juego continuamente el hecho de privatización, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Lo que veníamos hablando, todos estos nuevos grupos híbridos que podríamos decirle, porque ya no descartan ninguna táctica, ninguna técnica, que se adaptan continuamente, que continuamente van evolucionando y se van manteniendo por adelante de las autoridades e inclusive de aquellos países donde han permitido los procesos de securitización más duros, como puede ser Colombia, México o Brasil, que han permitido el ingreso de sus fuerzas armadas en cuestiones como el tema de la seguridad interior, que en países como en Argentina sabemos que están prohibidas estas actividades por cuestiones legales. Hay separación de leyes en este sentido muy estrictas con respecto a lo que es defensa nacional con seguridad interior. ¿Qué pasa? Todos estos grupos han Hay una ley, evolucionado. perdón, hay una ley específica que tiene que ver con la historia argentina, ¿no? Que tiene que ver con la última dictadura militar, por eso se sancionó esa ley donde se le impide a las Fuerzas Armadas actuar en conflictos de seguridad interior. Pero como vos Exactamente. decís, claro, vos decís muy bien que algunos países debieron utilizar las Fuerzas Armadas porque los bloques criminales son tan poderosos que las fuerzas de seguridad, no los ejércitos, no la marina, no la aviación, no tenían suficiente poder para combatirlas. Exactamente, bueno, tenemos el caso, vos lo mencionaste hace un ratito, y que fíjate vos, a ver, digo, el poder de penetración social en el tejido social que tienen todos estos personajes, porque aparte de todo lo que vos describiste de Escobar, hoy Pablo Escobar no deja de ser un ícono cultural en Colombia. Pero ¿qué pasa? Todos estos personajes que después de los 70, una vez desaparecido las guerrillas, etcétera, y con el involucramiento de Estados Unidos y grupos como la DEA, que al detener a Félix Gallardo, un famoso narcotraficante de la época, tiene que dividir su imperio, y surge el cártel de Medellín, por ejemplo, con Escobar a la cabeza. Todos estos narcoterroristas le disputaron muchísimo, no solamente poder económico, sino estabilidad a los gobiernos, les disputaron territorialidad, controlan territorios enteros y actúan donde el Estado no llega, protegen poblaciones enteras, las proveen, les dan salud, educación, las protegen. Es decir, paradójicamente, donde el Estado se retira, estos grandes grupos narcocriminales, narcoterroristas, entran con su influencia. Por eso mismo, estos países, estos estados como México, como Colombia, debieron permitir el ingreso, en cierta manera también propiciado por las doctrinas de securitización de Estados Unidos, debieron permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas en los conflictos que no han producido más que masacres y decenas de miles de muertos, desaparecidos, y una violencia que va creciendo en letalidad y que se asemeja mucho a los de los grupos terroristas yihadistas de Medio Oriente. Pero volviendo a la hidrovía, estos grupos saben captar muy bien las llamadas rutas frías, poco controladas, con salidas con controles muy laxos, con fronteras muy porosas. ¿Qué es lo que sucede en la hidrovía? Saquemos la cuenta que en nuestro país el 75-80% del comercio exterior sale por la hidrovía, centenares de barcos salen mensualmente por la hidrovía arrastrando miles de barcazas con contenedores, y de toda esta salida de mercadería, la aduana alcanza a controlar apenas el 3% de todo esto, porque no hay escáneres.
Consideremos que la hidrovía desde su origen en Brasil hasta Nueva Palmira en Uruguay tiene más de 3.400 kilómetros, más de 200 puertos de transbordo. Y estos grupos, ¿cómo actúan? Hay una película muy interesante, Contrabando, que la hace Mark Wahlberg, donde se puede ver la metodología que se utiliza mucho en hidrovía, que se llama el rip-off. Es decir, todos esos contenedores supuestamente ya controlados y autorizados a salir por las aduanas, son abiertos, se adulteran los precintos, se esconde la droga ilícita, ya sea entre la misma mercadería o entre los recovecos de los contenedores, en los huecos de las puertas, en los huecos de los equipos de refrigeración, etcétera, y salen y se exportan a Europa, África Occidental, desde los puertos de Iquique o de Ecuador, en Guayaquil, la mercadería, la droga se exporta por la llamada Ruta del Pacífico hacia Australia. El año pasado, en 2023, el kilo de cocaína llegó a valer $270.000 en Australia. Es decir, de los pocos miles de dólares que puede salir la droga desde su lugar de elaboración o elaboramiento, que viene de Colombia, pasa por los valles del Braven en Perú, llega a Bolivia, que se ha convertido en la mayor plataforma aérea de distribución de la región, pasa a las rutas del este en Brasil, donde el PCC trafica en más de 4,5 millones de contenedores que salen de los puertos de Santos y de Río de Janeiro anualmente, que sale por la hidrovía 1.750.000 contenedores anuales. El precio de la cocaína va cada vez más en aumento, hasta llegar a miles ahora y miles de dólares, ¿no? Te quiero decir algo. La hidrovía no era solamente Somos Vicentín, pasaba por otro lado de la cuestión. Pero bueno, te agradezco tanto la claridad de concepto, el contenido, se nota que tenés un gran trabajo de investigación con temas que no son conocidos. Por eso vamos a recomendar a aquellos que estén interesados en saber sobre estos temas el libro de Mauricio Javier Campos, Criminales, Narcos y Terroristas. Usted búsquelo en internet, lo va a encontrar a la venta. Es un libro reciente. ¿Qué decirte, Mauricio? La verdad que una maravilla entrevistarte, conocer tu pensamiento y poner en claro temas de los que no se habla mucho, porque a todo lo malo nos habituamos. Cuando yo empecé con las primeras notas que hacíamos en televisión sobre secuestro de drogas, 1 kilo era noticia de tapa. Hoy 1 kilo no sale a ningún lado y ya la gente se acostumbró. Así que eso tiene que ver con la penetración de la que hablabas. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Edgardo, gracias por la invitación, gracias por dejar expresarme y dentro de todo, gracias por el espacio que me has dado, que me has permitido en temas muy largos, muy complejos, no solamente más allá de la masonería y su historia, el tema de este último libro, que son temas extensísimos, muy difíciles de resumir, pero que bueno, me has dejado explayarme dentro de lo limitado del tiempo de los medios de comunicación y exponer más o menos en forma sintética lo que configura en sí este libro. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Mauricio Javier Campos. Como es habitual, operación técnica Nico Giancarlini, producción la señora Viviana del Río, ausente con aviso, está en Estados Unidos. Investigación periodística, que es quien descubrió a Mauricio Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. 10ª temporada, El País y los Escritores, en 3 radios, en Radio Cultura y también AM830 y también en Punta 3 FM. Gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta
Hasta nuestro próximo encuentro. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar